Ahora sí, un verdadero gusto, un verdadero placer. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy tenemos un título realmente esperanzador, ¿verdad? Hoy tenemos la posibilidad de hablar sobre un tema que realmente vamos a iniciar nuestro tiempo de Navidad con este tema. Hoy vamos a tocar el agua de la esperanza. Me inspiré en un sitio, en una localidad indígena, en establecer agua, un sistema de agua, y hay mucha gente que está con enfermedades y está muriendo por falta del sistema de agua, ¿verdad? Entonces, cuando recibí esta invitación para trabajar en ese plan, recibí una invitación que decía el agua vital, el agua de vida, el agua de la esperanza. Y ahí entonces el Señor me inspiró para iniciar el tiempo de Navidad con ustedes. Estamos en tiempo de Adviento y para nosotros es un tiempo de preparación, pero es un tiempo de preparación para una fecha única. Y como la fecha ya sé que es un poco complicada porque se discuten entre teólogos de diferentes denominaciones sobre que si ese es preciso o no es precisa la fecha, eso no tiene mucha importancia para mí porque lo que estamos al tiempo de Navidad es un tiempo en donde de encuentro, un tiempo de encuentro con el Espíritu vivo, con el Salvador, con el Señor, con el Cristo, con el Mesías, con la vida, con la salud, con la restauración, con la vida en abundancia. Y en este tiempo en donde se está viviendo un tiempo de Navidad diferente a nivel universal, que ya viene a saciar nuestra sed. Para eso vamos a hablar del Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Es un poco largo, pero vamos a tomarlo y analizarlo por parte, ¿verdad? Porque es muy significativo, muy rico, y hoy con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo vamos a tratar con otra mirada, vamos a tratar con una mirada contextualizada al mensaje universal que Dios nos quiere dar individualmente a cada uno de nosotros. El Evangelio dice así: Jesús decidió entonces abandonar Judea y volver a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, un sitio histórico también donde está el pozo de Jacob y donde está un monte donde había un encuentro del pueblo con Dios en ese lugar, en ese monte, muchos años, muchos cientos de años antes de la venida de Jesús. Y Samaria era una región que estaba entre Judea y Galilea, pero era una región especial en donde las personas no se entendían con los judíos desde el punto de vista de ideología y desde el punto de vista mismo de la identidad de raza y también de ideología y de otras cosas. Tenían una rivalidad especial y un sesgo de una rivalidad especial y un sesgo casi de, digamos, de exclusión, ¿verdad? Entre el pueblo de Israel, entre los judíos y los samaritanos. Entonces,
Tenía que pasar únicamente por Samaria para ir de Judea a Galilea, Jesús y sus discípulos, y ahí llegaron hasta Sicar, donde se encuentra, dice, el pozo de Jacob. Jesús, cansado, caminaba y se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Todas estas palabras tienen un especial significado en este tiempo. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó a sacar agua y Jesús les dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo para comprar algo de comer y la samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy mujer? Mujer, entre comillas, le hablo así para que después podamos analizar esto. Mujer samaritana. Eran como dos circunstancias que hacían totalmente impropio que un hombre judío se dirija siquiera la mirada o de palabra. En esas dos condiciones, mujer samaritana. Dice, entre paréntesis, la lectura dice, se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías a él agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Acuérdense de las palabras, pozo profundo. Dice, nuestro antepasado Jacob nos dio de beber de este pozo, de cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hacia la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar el agua. Jesús le dijo, vete y llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho bien, porque no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos nos dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Y en aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto,
Los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él le contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría dado o traído que comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho: dentro de 4 meses será el tiempo de cosechar. No es verdad. Pues bien, yo les digo: levanten la vista y miren los campos, ya está amarillento la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo lo he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Tuve que leer todo el capítulo porque hay muchas cosas importantes aquí, hay muchas cosas especiales que hoy quiero rescatar con ustedes en este momento. Esta charla es muy especial porque vamos a darle una visión especial a este tiempo, como dije, un tiempo universal de Dios, un acontecimiento universal que es la venida de Dios a la tierra, y que esa venida de Dios a la tierra se produce en un tiempo en donde toda la humanidad para tener esta fecha en el concepto de que el Espíritu de Dios se renueva en esta fecha y, digamos, nos refresca, nos, nos, hace, nos hace sentir todo lo que significa la vida verdadera, la llenura de Dios, el consuelo de Dios. Yo sé que este tiempo que estamos pasando es muy especial, por eso elegí esta lectura y por eso hablo de agua de esperanza, porque esta mujer, dice la palabra, no es no es normal que es porque soy una mujer samaritana. Como yo les dije, la mujer representa el alma humana. Y la samaritana en ese momento, en ese contexto, representa a las personas que por A o B motivo no están conectados directamente, no están orando, no están recibiendo, no están bien direccionados al Espíritu de Dios, que es lo importante en este momento mundial que estamos viviendo y especialmente en la Navidad. ¿Por qué estoy hablando de esta realidad de esta mujer samaritana? Porque hay un acontecimiento acá, hay un acontecimiento en donde Jesús sí tenía que pasar por esa tierra, pero no es casualidad. No es casualidad porque si ustedes leen el inicio del capítulo 4, habla de que Jesús estaba en Judea tranquilamente y de repente dijo: volvamos a Galilea. Entonces, no es casualidad de que él tenga que emprender esa caminata y tampoco es casualidad
de que se quede al lado de un pozo profundo. El pozo significa que falta algo. Se sacó tierra para que haya ese pozo. Entonces, el pozo significa la carencia. Y también el Samaria necesita, o sea, representa, digamos, el buscar llenar esa carencia con otras cosas que no es exactamente conocer a Dios, no es exactamente buscar a Dios para la medicina, para el consuelo, para el medicamento del alma que estamos necesitando. Entonces, esta lectura es muy ilustrativa en este tiempo de Navidad, porque resulta que hoy vamos a entender qué significa adorar al niño que viene, que nace, que se renueva en espíritu y en verdad, y qué significa el espíritu y la verdad, porque sabemos en teología que la verdad es Cristo, sabemos eso. Sabemos que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, teológicamente hay una verdad divina única y exclusivamente generalizada en una sola realidad, que Jesús es la verdad, ¿verdad? No hay otra posibilidad de que nosotros con esta perspectiva humana alcancemos siquiera a vislumbrar esa verdad. Pero hay una verdad humana que la gente intenta definir desde una perspectiva. Pero esa perspectiva es muy limitada. Puede hablarse de dimensiones o puede hablarse de una perspectiva de apertura mental o puede hablarse de la subjetividad de tu vida en este momento. Entonces, yo me quedo con eso y con eso hoy quiero estudiar con ustedes este párrafo en donde la verdad se convierte en una mujer samaritana. La verdad se convierte en tu alma que está queriendo conectarse con el espíritu, que está queriendo recibir el consuelo del espíritu, renovar el consuelo del espíritu en esta Navidad, pero no está en el camino correcto. Y la verdad significa, en este contexto, tu verdad, que puede ser muy limitada, puede ser tus carencias, puede ser la carencia de tu circunstancia, de tu entorno que hoy estás viviendo, limitado totalmente, y parece como si fuese que Dios se olvidó de la cantidad de carencia que uno tiene y también de las circunstancias adversas que estamos enfrentando y también de los pozos profundos que tenemos en nuestra propia alma, ¿verdad? Pozos profundos de vacíos personales, ¿verdad? Vacíos en el sentido de carencia, en el sentido de que tienen que ser llenados con otra cosa, con éxito, con trabajo, con dinero, con salud o con simplemente vicios como el alcohol, las drogas o mismo el sexo, el poder, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad con que hoy Dios nos está interpelando. Dice, bueno, a Dios hay que adorarle
en espíritu, que vamos a estudiar por qué dice eso, y en verdad, que la verdad es Jesucristo, pero tu verdad en este momento es que vos sos una mujer, un alma humana carenciada, y no solo carenciada, sino que cansada, con una sed de todo, una sed de justicia, una sed de búsqueda, una sed de encontrar algo que sea leal, que sea honesto, encontrar aunque sea un camino idóneo o una ayuda idónea, una sed que no nos permite siquiera pasar un tiempo de Navidad en paz. Seguimos teniendo sed, conseguimos lo que buscamos, trabajo, seguimos teniendo sed, seguimos buscando, nunca nos llenamos, conseguimos zafar de esta enfermedad y ya viene la próxima o tenemos miedo a la próxima. Entonces, queridos hermanos, esta sed de esta mujer representa nuestra sed. Esta sed representa la sed de nuestra alma, representa qué pasa en este mundo, qué está ocurriendo en esta situación. Tenemos que esperar la vacuna, tenemos que usar triple tapabocas, tenemos que aislarnos, tenemos que parar, tenemos que encerrarnos. Nos encerramos 8 meses, resulta que si salimos retrocedemos, que si no tenemos trabajo nos protegemos, pero se nos acaba el dinero, tenemos que pagar las cuentas, conseguimos trabajo y resulta que nos exponemos. O sea, es una realidad universal y una realidad individual de carencia, de pozos, de sed, de buscar una llenura, de buscar algo que consuele mi alma, que sane mi corazón y que tranquilice mi mente. Necesitamos eso. Y si esta mujer, Jesús le habla y le dice, dame de beber, inicia la conversación, ¿qué quiere decir eso? Que quiere decir que, disculpen hermano, seguimos con los inconvenientes. Cuando estas cosas ocurren, que empezaron esta tarde, es porque hay una verdad muy grande que se quiere evitar que se comunique. Les comento a todos porque todavía estamos iniciando recién esta charla. Entonces, tenemos sed. ¿Y qué pasa con la gente que está llenando esa sed con su trabajo? Bueno, requiere más trabajo porque necesita dinero, pero consigue ese dinero y requiere un poco más. Y una copa más de alcohol, una vez más en el sexo, una caída más. Y eso significa que se está buscando adorar, se está buscando recibir el consuelo en esta Navidad, pero se está buscando mal. Se está buscando donde no se puede salir de ese pozo y donde tu alma siempre va a tener sed. El que no bebe del agua de Jesús siempre va a tener sed. Entonces, esa sed representa, como le digo, mi alma carenciada, que afecta también mi corazón, mi mente, y que quiere ser llenada con cosas humanas, ¿verdad? Y como en alguna de esas cosas humanas no estamos recibiendo lo que esperamos, entonces entramos en crisis y seguimos teniendo más sed, ¿verdad? Entonces, esta mujer samaritana hoy
te va a enseñar mucho y me va a enseñar mucho a mí, porque es mi alma carente del espíritu de Jesús, que es el espíritu navideño, y que hemos pasado muchas navidades celebrando una fecha o celebrando un acontecimiento, un recuerdo, bien o mal, que lo único que nos hizo es tener más sed. Es como beber el agua del mar, te deshidrata más. Es como querer calmar tu sed con alcohol, te deshidrata más. Entonces, hoy iniciamos este tiempo de Navidad con el agua de la esperanza, porque hoy vamos a aprender en que hay un pequeño secreto acá de adorar a Dios, de esperar a Dios y de recibir en esta Navidad el aliento de vida, el espíritu que se vuelca, los cielos que se abren y recibir verdaderamente el sentido y el consuelo del verdadero espíritu que calma la sed de búsqueda de nuestra vida y también de este trajinar del mundo. Dice, dice la mujer, que es mi alma, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy mujer y samaritana? Y Jesús me contesta y te contesta, si conocieras el don de Dios, si le conociera verdaderamente quién es Dios y no lo que te enseñaron en catequesis, si vos supieras quién es Dios, ¿verdad? Y quién es el que te está pidiendo de beber en este mismo momento, tú le darías a él, tú le pedirías a él y él te daría de beber agua de vida eterna. Entonces, acá se trata de que Dios se quiere revelar en este año 2020. Creo que es uno de los mejores años en la relación Dios-humanidad. Y creo que va a ser la mejor Navidad que vamos a tener, porque vamos a tener en el espíritu y en mi verdad coyuntural y la verdad que rodea mi vida hoy y la verdad de mi miseria humana y la verdad de mi mujer samaritana que va a buscar agua continuamente al mediodía, a la siesta, donde no hay hombres, donde no hay ganado, para que nadie me vea y nadie me hable y que pueda traer suficiente alcohol o suficiente hidroxicloroquina o lo que sea para salvarme de esta pandemia. En cambio, hay una fuente inagotable de vida, hay un espíritu que se renueva cada fecha en donde se dan algunas circunstancias especiales en la astronomía, en la astrología y en el calendario, en donde se produce, como bien dijimos, esa apertura de los cielos, los ángeles cosechadores caminando por las calles, ángeles cosechadores de luz, dadores de luz, y también ángeles cosechadores de la cizaña o de la paja o lo que sea, o de la oscuridad. Pero sí, es un tiempo especial, un tiempo en donde Jesús sale a tu encuentro, se sienta solo, le manda a los discípulos a comprar comida. Nadie, ni el Papa Francisco, ni tu pastor, ni nadie hoy puede interrelacionarte con el Espíritu. Gracias a
a la situación, no quiero ni nombrar el nombre, gracias a la situación que vive la humanidad hoy, es la primera Navidad en que ni los intermediarios, ni los ritos, ni las alegorías, ni la tradición, ni las costumbres, ni la familia, ni tu circunstancia, ni tu entorno van a hacer que vos te encuentres con Jesús, con el Espíritu y la verdad, sino que solamente vos y Él. Ese camino de Judea a Galilea que se detiene en el pozo de Jacob, quiero hoy referirme a el pozo de mi vida, bien profundo, y se sienta solo a hablar conmigo. Mujer, alma humana, samaritana, o sea, no muy, inclusive los samaritanos, habían samaritanos religiosos también, como esta chica, esta mujer. Y aunque tengas toda la religión del mundo, en esta Navidad 2020, el Señor viene a que le conozcas íntimamente. No hay hoy, no hay posibilidad de vivir la Navidad a través del acontecimiento, de la tradición o de cualquier oficial intermediario. No hay hoy, gracias al 2020, tenemos que encontrarnos con Jesús en el pozo y decir, entablar esa conversación, dame de beber esa agua. Eso le dice la mujer, dame de beber esa agua. Así no voy a seguir teniendo sed en esta vida, no me voy a seguir quejando, así no voy a seguir teniendo excusa que mi trabajo, que mi familia, que mi circunstancia económica, que mi salud, que mi debilidad, que mi sistema inmunológico, que mi defensa, que mi... No, dame de beber el agua. Entonces ahí le abrió las puertas, así como yo hoy quiero abrir las puertas de mi alma en esta Navidad. Hoy él le abre las puertas, la samaritana le abre la puerta a la conversación con Dios hecho hombre. Y le dice, dame de beber esa agua, así ya no voy a venir a buscar cada vez que tengo sed. Porque dice, y Jesús le dice, perdón, antes de eso, la mujer le dice, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual él bebió, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? ¿Verdad? Y Jesús tan amorosamente le contesta, el que beba de las cosas que ofrece el mundo, el que beba de este pozo, se refiere a todo lo que ofrece el mundo, inclusive las religiones. El que beba, dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré en esta Navidad, el agua que yo le daré ya no volverá a tener sed nunca, dice, el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta de su interior hasta la vida eterna. O sea, es conocerle a Dios, recibir el Espíritu de Dios y a partir de ahí generar luz, generar espíritu y dar el agua a los demás, en la paz y el espíritu a los demás. Dice, Jesús le contesta, vete y llama a tu marido y vuelve aquí.
Bueno, ustedes se dan cuenta acá, es muy, muy, muy interesante que entiendan que la situación marital de esta mujer, ¿qué tiene que ver el marido acá? Para que Jesús le dé esa agua, ella le dice, dame, Señor, tu agua. Y para que Jesús le dé esa agua, le dice, vete y llama a tu marido. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Jesús ve a un alma en su carencia, en su necesidad, en sus patrones repetitivos de, de separación del espíritu, en los patrones repetitivos que nosotros caemos siempre, en las carencias que caemos siempre los seres humanos y que queremos llenar. Algunos serán, como le dije, el alcohol, otros serán el trabajo, el dinero, el poder, el sexo. En este caso, esta mujer intentó llenar ese vacío que todos tenemos, ¿verdad? Buscando el amor en un hombre humano. Y fracasó 5 veces. Se casó 5 veces y se divorció. Ni siquiera sabemos qué pasó. Pero no era el problema del marido. El problema era que Jesús le estaba diciendo, vos tenés que ser sincera contigo mismo y tenés que entender qué es lo que está ocasionando esa sed permanente, esa búsqueda incansable de un alma que nunca se va a llenar en este mundo, con las cosas de este mundo. Porque el alma humana Dios puso infinito, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice Proverbios, ¿verdad? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, no te puede llenar. Y lo que está haciendo Jesús con esta mujer es lo mismo que hizo con el ciego, es lo mismo que hizo con el paralítico, es identificar que uno mismo identifique su patrón de pecado o su patrón de carencia o su patrón de equivocación o su patrón de desconexión. Entonces le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, en eso has contestado bien, porque has tenido 5 y el que tiene actualmente no es. Esa es la verdad de esta mujer. Esa es la verdad mía. Esa es tu verdad. Tu verdad es la situación que hoy estás viviendo vos con tu alma y con tu cuerpo. Una situación de cansancio, una situación de carencia, una situación de búsqueda eterna, de sed, de justicia, de verdad, de lealtad, de honestidad. Estamos cansados de buscar la honestidad en las demás personas. Y todos estamos previstos listos, perdón, todos estamos listos para hablar de la corrupción terrible que hay en el mundo y en el gobierno y en el país y en el ministerio y afuera y todas esas cosas, pero nadie está previsto, nadie tiene entendido que en esta Navidad hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdad es con lo que vos contás hoy, tu verdad. Si querés hablar, si tenés sed de honestidad y si querés hablar de la corrupción que hay en el mundo, primero mirate a vos mismo. ¿Qué tan sincero sos? ¿Qué tan sincera sos? ¿Qué tan honesto sos? ¿Qué tan honesta sos? Aprovechador o aprovechadora de oportunidades.
Eso es lo que somos, ¿verdad? Y si no pecamos, es porque no tenemos la oportunidad de conocer lo que nos hace realmente caer y lo que nos produce realmente la separación y la sed que tiene nuestra alma. Hoy estamos cansados, sí estamos cansados. ¿De la corrupción del mundo? No. Estamos cansados de que vivimos muchas navidades y esperamos muchas veces que el niño nazca, que el niño traiga paz, que el niño traiga luz. Pero ¿cómo va a traer paz y va a traer luz si ni siquiera somos sinceros con nosotros mismos, con nuestra verdad, con nuestra coyuntura? Entonces, me decía un sacerdote amigo días pasados, hay que adorar a Dios en el espíritu que es Él y con las carencias y con los problemas que tenemos hoy en día en las instituciones, y en las instituciones públicas y en el gobierno y en el mundo, con toda la injusticia que es nuestra verdad humana, una verdad humana fragmentada, una moral humana también fragmentada, lastimada y con sed, ¿verdad? Entonces, la mujer, cuando Jesús le contesta, has dicho la verdad, tu verdad, porque has tenido 5 y el que tiene actualmente no es, ¿verdad? Entonces la mujer contestó, Señor, veo que eres un profeta. Y le hace inmediatamente la pregunta de su duda, que vos, si te conectás con Dios hoy, si nos conectamos con Dios hoy, y si terminamos esta charla con una adoración verdadera a Dios en espíritu y en verdad, hoy esta noche le podés preguntar al Señor esta duda que tenés para echar luz sobre toda la oscuridad, de querer preguntarle sobre el virus, las conspiraciones, el gobierno, pero preguntarle también sobre tu vida, sobre qué pasó con tu marido, qué pasó con tu esposa, esposo, con tus hijos, dónde está el pozo, dónde está el escape de la conexión de la luz y del amor en tus relaciones familiares, dónde está la fisura, dónde está tu patrones de consuelo humano o digamos, resarcimiento humano, o sea, ¿dónde vos te consolás? ¿Dónde vos recibís un placebo de esa sed, de esa carencia que estás viviendo? ¿Y cuál es lo que te da un momento de felicidad que enseguida se termina? Y eso que te da, esa felicidad corta que enseguida se termina, eso no viene de Dios. Eso viene de tu pozo profundo. Y eso es una de las cosas que hay que sincerarse con Dios. Esa es parte de tu verdad. Tenés que seguir adorando en espíritu, pero tenés que sincerarte con Dios en lo que es tu verdad humana, tu miseria humana, tu necesidad humana, tu carencia humana y tu carencia contextual en la que en la que hoy te toca vivir. Estoy lejos, estoy cerca, dice la palabra de Dios, cuando el día llega, el día señalado llega, el que esté en el campo que no vuelva y el que esté en la ciudad que no salga, el que está en la azotea que no baje, dice. ¿Por qué? Porque esta es tu verdad. No hay otra, no puedes esperar que mejore que llegue la vacuna, que mejore el clima, que mejore la economía, que se pague las cuentas, que ganes un poco más, que encuentres la persona ideal. No podés esperar. No podés esperar ni un día más.
para encontrarte con el verdadero nacimiento, con el verdadero espíritu, con la verdadera agua de vida. Dice, enseguida le hace esta pregunta. Dice, nuestros padres siempre vinieron a este cerro a adorar a Dios. Y ustedes los judíos nos dicen que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar a Dios. Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora que ustedes, los que tienen símbolos y tienen sitios y tienen extrema, me está diciendo a mí, ¿verdad? Tienen extremas condiciones endémicas o rituales para adorar a Dios, ¿verdad? Dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén o en el templo o en la casa o en la cocina o recibiendo la Santa Cena o haciendo la Eucaristía o haciendo esto o haciendo aquello. No, dice, el Señor dice, no será en este cerro ni en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran a los que no conocen. Ahí está la clave. Nosotros somos samaritanos en este momento y queremos adorar al Cristo casi histórico o al Cristo idealizado como algo muy, muy lejano. Dice acá, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que los judíos, se refería a él, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Entonces, la salvación viene de los judíos. Los judíos es el pueblo elegido de Dios, pero es para toda la humanidad. Viene de los judíos, no quiere decir que es para los judíos, es para toda la humanidad, ¿verdad? Es universal. Y dice, pero llega la hora, ¿cuándo? Y ya estamos en ella, diciembre del 2020, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en su verdad humana. Reconocerán sus necesidades, sus quebrantos, sus obstáculos para humanos, sus carencias humanas, sus limitaciones humanas. Tenemos que ser humildes de decir, no puedo, ayúdame, no puedo sin tu ayuda. No es ni Putin, ni Donald Trump, ni el Estado profundo el que va a solucionar esta pandemia, pero lo estamos repitiendo aquí desde marzo. Y ahora con una segunda ola y con el peor momento y todas esas cosas, estamos diciendo hay una sola solución, porque la pandemia va a seguir y no solamente va a ser, pero la pandemia, gente, es una definición de universalidad. Y ahora vamos a ver por qué hay una sola solución a esta pandemia. Hay una sola forma de terminar esta pandemia. Dice, adorarán a Dios en espíritu. Entonces, recién entonces, ¿cuándo? El 24 y el 25 de diciembre del año 2020, dice, entonces serán verdaderos adoradores de Dios, tal como Él mismo lo quiere. Es la primera vez que vamos a pasar una Navidad como Dios quiere. ¿Ok? Como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu.
dice, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tu verdad, tu miseria, tu situación, tu edad, tu familia, tu contexto, tu trabajo, tu carencia, tus pozos. Esa es tu verdad en este momento. Y con eso cargado, tenés que ir no al templo ni al monte. Hace cuestión de un año decíamos, vamos al templo. Hace cuestión de un año decíamos, el monte es un lugar donde uno se eleva espiritualmente. ¿Verdad? Pero acá dice Jesús, no en Jerusalén ni en el monte. No en donde hasta ahora sirvió. Hasta ahora está bien que haya servido el templo y también haya servido la elevación de la meditación trascendental, de un estado superior de conciencia, qué sé yo, la respiración, la oración contemplativa. Está bien. Eso sirvió hasta diciembre del 2020 y pasaron buenas navidades también. Pero ahora van a pasar una Navidad como yo quiero, ¿verdad? Y dice, llega la hora que no dicen los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Entonces serán verdaderos adoradores, tal como él mismo quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Ahí está. Hay muchos falsos profetas en todas las religiones en este momento. Están haciendo que la pandemia es una señal de que Cristo viene. ¿Verdad? Pero acá dice, la mujer dijo, yo sé que el Mesías va a venir, que es el Cristo, y cuando venga nos enseñará todo. O sea, imagínate vos, hermana, hermano, que estás con sed, que estás con carencia, que estás en medio del desierto de la justicia y de la sensación de bienestar, de llenura. Estás en el desierto, en el pozo profundo y esperar la venida de Cristo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos un trago? ¿O mientras tanto socializamos? ¿O mientras tanto nos hacemos unos trabajitos de changas, de corrupción? ¿Ganamos un dinerito extra? No. Acá dice, yo soy el que habla contigo. Acuérdense del tetragrama sagrado. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. En aquel momento, ahí cuando Jesús se termina de revelar y la mujer entiende que Él es, que esta palabra que yo te estoy diciendo, Él es, que vos tenés que discernir en tu corazón y que tenés que elegir y probablemente vas a elegir hacerle caso a tu psicólogo, a tu psiquiatra o a lo que dicen las fake news o a lo que dicen, qué sé yo, el pastor de turno o el sacerdote de turno, probablemente, y yo no critico eso, ni siquiera me molesta, en serio. Pero el Señor dice, yo soy el que estoy hablando contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Yo no creo que Jesús, o sea, acá nos dice
el Evangelio no dice que Jesús le dijo todo lo que esta mujer hizo. Seguramente mintió, seguramente robó, pero Jesús le dijo que tenía 5 maridos y que el que estaba con ella no era su marido, era su amante. Pero Jesús le estaba viendo, no juzgándole como una mujer promiscua, ni como una mujer dañada, ni como un alma corrupta. Jesús le estaba mirando como una mujer carente, con sed, con su alma vacía, que tiene que llenar ese vacío con la forma humana que consigue, que conoce. Entonces, dice, vengan a ver, me ha dicho todo lo que sé. Mientras tanto, los discípulos le insistían, maestro, come. Yo creo que hoy en día está muy de moda esto, ¿verdad? De decir, hay que alimentarse bien, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que trabajar de conseguir dinero de algún lado, no hay que quedarse, hay que reinventarse y todas esas cosas, ¿verdad? Está bien, maestro, come, le dicen. Pero Jesús le contesta, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Se preguntaban si alguien le habrá traído que comer y Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ese es el alimento y esa es la bebida que nos sana. Ese es el sentido de nuestra vida. Ese es el agua que nunca más te da sed. Hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Y ahí él hace una pequeña disrupción en todo el texto y habla, dice, ustedes dicen que dentro de 4 meses será la cosecha. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la siega. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay mucha gente que dice, prepárense porque viene el Cristo dentro de poco. Algunos crean, falta 60 semanas, otros 3 años y medio, otro que falta todavía que venga la era de Acuario, el otro que falta todavía un poco. No, 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 no. No es así. En los tiempos de Noé, la gente se casaba y hacía grandes banquetes, comía y bebía cuando el juicio de Dios llegó a la tierra. En los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, la gente se casaba, dice, comían y bebían y hacían fiestas. O sea, todos trabajaban, todo el mundo vivía esperando algo y mientras tanto el ser humano sigue con sed y se pierde en esa sed y se llena ese vacío con otras cosas. Entonces hace esta pequeña disrupción el Señor y le explica que el tiempo es ahora. No hay que esperar un día. Las decisiones hay que tomar ahora. ¿Con qué llenar tu sed? ¿Con qué llenar tu vacío? ¿Por qué te frustra tanto tu trabajo? Si acá el Señor te dice, no, 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 ese es el sentido de tu vida. ¿Por qué te frustra tanto tu dinero? Eso no es el sentido de tu vida. No, no, no tenés que llenar tu vacío con personas, ni con cosas, ni con nada que venga de este mundo, ni con trabajo, ni con tu tiempo. Es tu tiempo con Dios el que te da la vida. Si esta agua lo bebes con Dios, es medicina pura. Y si esta agua lo bebes mientras que estás haciendo un cálculo de cómo pagar tu deuda o cómo conseguir dinero, no es medicina, no es alimento. Entonces, y termino acá diciendo, el que
Dice, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por la palabra que la mujer declaraba. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un encuentro de luz, después de tu verdadera Navidad, que empieza hoy, ¿verdad? A partir de ahí, el río de agua viva nace de tu interior y te va a ahogar si vos no das. A partir de ahí, es comunicar salvación y sanación con tu sola presencia, no con tu palabra, con tu sola presencia, con tu solo acto, con tu solo cambio. Dice, él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con él 2 días. Jesús se quedó con ellos 2 días. Es muchísimo. ¿Qué habrá hecho ese pueblo que convivió con Cristo 2 días? 2 días no estaba previsto quedarse. Pero si hoy, jueves 10 de diciembre, entendemos lo que significa la venida de Jesús en esta Navidad, en espíritu y en verdad, si le recibimos, ¿verdad? Él se va a quedar estos días contigo. Esa promesa. Y dice, muchos creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, decían al alma humana, ya no creemos por lo que tú nos has contado. O sea, yo creo que esta frase sería el anhelo más grande de mi alma. Como Javier estoy hablando ahora. Sería el anhelo más grande sería para mí el cum laude. Sería para mí graduarme con honores. Si escucho que una persona me dice, ya no creemos en él por tu palabra, por lo que nos has contado, porque nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que es verdaderamente el Salvador del mundo. Yo creo que es lo más hermoso que puede escuchar una persona. Yo creo que es el alimento del alma y la bebida del alma más grande que puede haber una persona, que puede tener una persona. Y para mí, yo les digo a ustedes, sería la mejor Navidad de mi vida si escucho que una persona me dice, yo ya no creo más por tus palabras. Yo creo por lo que yo he visto y lo que yo viví y lo que yo sentí. Y sé, sabemos, dice, eso significa adorar, saber que Él es el Salvador del mundo. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 1, dice así, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el cual se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se escribió con María, su esposa, que estaba embarazada, y mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban, para cuidar los rebaños. Se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó
de claridad, de luz. Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarle una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todo estos acontecimientos y lo volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncisaron al niño y le pusieron el nombre Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Esta es la Navidad, gente. Esta es la Navidad. Decía un pastor con mayúscula, contemporáneo, que esta lectura empieza con el emperador Augusto, que era el Salvador, el Señor, el Todopoderoso en esa época, y termina con la circuncisión del niño, que lo llamaron Jesús, Señor y Salvador. Y dice acá, el Salvador, el Mesías, el ungido, el enviado, el Señor. El Señor era el título supremo en donde todo lo que estaban abajo de Augusto eran esclavos. Supremo poder. En la tierra significa Señor y Dios, ¿verdad? Supremo poder. También el emperador Augusto era Salvador porque logró la paz en el Imperio Romano después de muchísima guerra y de muchísimo tiempo de necesidad y quién sabe cuántas pandemias y virus, ¿verdad? Y también él se decía que era el ungido, el enviado, él creía que era eso. De hecho, la película que se hizo del soldado romano empieza cuando él dice que él es el todopoderoso en el mundo, Augusto, ¿verdad? Entonces, cuando esta lectura empieza con Augusto y termina con el nombre de Jesús, tiene sentido esta Navidad. Tiene sentido el que el verdadero adorador, que no está hablando del cumpleaños de Jesús, no está hablando está hablando de la bisagra del mundo. Está hablando de un acontecimiento que es hasta horriblemente comparable a lo que hoy vive la humanidad con esta pandemia, porque como yo decía al comienzo de esta pandemia, hay un tiempo AC y DC, antes del COVID y después del COVID. Y cuando vino Cristo, marcó un tiempo, era para toda la humanidad,
se cuentan los años antes de Cristo y después de Cristo. Históricamente, hay historiadores, Josefo es uno de ellos, que narran históricamente este acontecimiento. Entonces, esto es algo universal que le afecta a todo el planeta, a toda la humanidad completa. A todo ser viviente le afecta este acontecimiento del tiempo de Navidad. Pero al mismo tiempo, el Señor nos llama a vivir ese tiempo en la forma en que Él quiere. Por esto, esta charla de hoy, que iniciamos el tiempo de Navidad nosotros, ya mezclado con el Adviento y con nuestra fecha de la Inmaculada, estamos iniciando la preparación, ¿verdad?, de lo que significa la mejor Navidad de todos los tiempos, ¿verdad? La Navidad como Él quiere, en espíritu y en verdad, que termine de una vez nuestra carencia, que termine de una vez nuestras oscuridades, nuestros pozos, nuestras necesidades humanas, que se rebose. Dice Juan el Bautista, que también está en el libro de Isaías y en el primero y segundo capítulo de San Lucas, dice, yo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, rellenen sus sendas. O sea, rellenar su senda quiere decir llenar el pozo. Entonces, la Navidad, como Dios quiere que vivamos, es sentirle a Él que este es el tiempo en que Él viene como espíritu a soplar, porque acuérdense de la charla anterior, cuando Jesús murió, ya sopló el espíritu, exhaló el espíritu en la tierra, el Espíritu Santo está en la tierra. Ahora, lo importante es que el Espíritu Santo se quede estos días a vivir contigo en tu alma samaritana y en mi alma samaritana. En estos tiempos el Espíritu me haga, sea mi todo, calme mi sed, termine mi búsqueda, me revele mis verdades, me revele mis miserias, me sane mis patrones de carencias que me andan buscando, siendo un buscador incansable de la saciedad o del éxito, que nunca lo voy a conseguir. No hay ningún ser humano que sin el Espíritu de Dios en su corazón termine sus días en abundancia plena de felicidad y de paz plena. Con Cristo sí se puede. Se puede vivir en vida y vida en abundancia. No luchar cada día terriblemente porque sin saber qué es lo que nos pasa. Por lo menos luchemos sabiendo que es la cruz que tenemos que llevar por amor a Cristo y que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Nos guía qué decir, qué no decir, qué comer, qué no comer, qué tomar, qué no tomar. Pero que en esta Navidad Él quiere entrar más profundamente. Quiere que su luz llegue hasta el pozo profundo de mi alma. Quiere que su luz llegue hasta mis carencias más grandes. ¿Dónde está mi fisura? ¿Dónde está mi rajadura? ¿Dónde está mi dolor? ¿Dónde está por donde se fuga el amor verdadero? ¿Dónde está por donde se escapa la energía de vida que es el amor verdadero? Hoy nos invita el Señor a aceptar esa verdad mía como circunstancia actual
y contextual. No soy perfecto, no soy bueno, no soy honesto, apiádate de mí, hijo de David, apiádate de mí que soy un pecador. Apiádate, ten misericordia de mí, que necesito, que tengo sed. Nada, ni el mejor trabajo del mundo, ni que te regalen el edificio más hermoso del mundo. Quieres cambiar tu auto, ni se te regalan el último modelo de la mejor marca. Ni un poquito de sed no te va a calmar, ni un poquito de paz no te va a dar. Pero Él sí, Él viene, está llegando, esta es la hora, este es el tiempo elegido. Está hablado en todos los antiguos libros y está hablado en el Nuevo Testamento. Está marcado. Este es el encuentro de Jesús en el pozo de Jacob contigo en esta fecha. Y por lo menos contestarle con la verdad. Por lo menos decirle, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tiene no lo es. Ha buscado el amor en el hombre o en el sexo opuesto sin resultado. Y no te juzgo, sino que te voy a dar de beber agua de vida plena. Los pastores están contemplando el cielo y se le aparecen los ángeles. Y ellos se asustan, como hoy nos asustamos con tanto contagio, con tanta muerte, con tanto dolor en el mundo y con tanto miedo que nos rodea. Hermano, hermana, acá está el mensaje. El ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarle una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo o todo el universo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un verdadero Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. Él es el amo que vino a servirte y a dar su vida por ti. Él es el ungido, es Cristo, es Dios mismo, que tomó la naturaleza inferior del hombre para dar su vida por ti. Y esa es la buena noticia. Eso no puede darte, esto te tiene que quitar todo el miedo. Él es el verdadero Salvador. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué nos viene a salvar? Viene a salvar de la mentira que rodea al mundo para que tu alma no viva en luz y en paz y en abundancia. Porque si tu alma se llena de luz en esta Navidad, si tu alma verdaderamente adora a Dios en espíritu y con la verdad de tu humanidad quebrantada, y no te excusas más en tu familia, ni en tu hermano, ni en tu hermana, ni en tu papá, ni en tu mamá, ni en tu trabajo, ni en tus cosas, ni en nada, ni en tu salud, nada, nada tiene más poder que el verdadero Salvador, el Mesías, el Señor, que hoy se ofrece a vos y a mí.
se ofrece. Y esto, acá sí ya terminó, hermano. Dice, miren, esto dice el ángel, miren cómo le reconocerán. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es tu tiempo en que vas a dejar de tener sed y de ser un buscador, de ser un luchador, de vivir en la escasez, vivir en la falta de paz, pelearte con todo el mundo, excusarte con todo el mundo? ¿Cuándo vas a entender esta pandemia? ¿Cuándo vas a reconocer? Dice, cuando hay en un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta es la señal. Esta es la señal en que llegó tu tiempo del pozo de Jacob. Esta es la señal que llegó tu tiempo en que te vas a encontrar solo con Jesucristo, con tu verdad y con su espíritu. Te vas a encontrar con Dios. Este es el momento en que si bebes esa agua, nunca más vas a tener sed y vas a dejar de buscar y vas a dejar de caer y vas a dejar de hundirte y tu alma va a dejar de tener oscuridades. Se va a llenar de luz y vas a transmitir con tu propia vida. Y la gente que te escucha y que te ve no va a creer solo por tu palabra, sino va a creer porque le ha visto y ha tenido una relación con él. Yo, hermano, puedo estar inseguro de muchas cosas en mi vida, pero estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo hoy. Jesús, Cristo, es Dios, que viene para salvarte, viene para un encuentro individual, personal, sin intermediarios, sin necesidades, sin ritos, sin preámbulos. Viene a enfrentarte a tu verdad. Y si vos, a pesar de tu verdad, podés reconocerle, y si a pesar de tu verdad contextual, coyuntural y mísera, podés vivir con él, pedirle que se quede contigo, es la noticia que no solamente va a salvar, te va a salvar a vos, te va a sanar a vos, te va a liberar a vos, sino que vas a sanar a mucha gente, como dice su palabra. Vamos a continuar el próximo jueves con el tiempo de Navidad, no sin antes hacer una oración con ustedes. Quiero orar, Señor, en este momento, en espíritu y en verdad, en mi verdad diminuta, Señor, en mi nada. Quiero hoy, Señor, presentarme ante ti, un hombre pobre de espíritu, de conocimiento, de, de moral, de trabajo, de todo, Señor. Un hombre necesitado, un hombre con sed. Tengo sed también, Señor, de que mi alma esté tranquila. Tengo sed también, Señor, de conocerte más profundamente. Tengo sed también, Señor, de que tu justicia se realice primero en mi vida. Tengo sed, Señor, de poder verte siempre a mi alrededor, en la naturaleza, de mis seres queridos, en el prójimo, en el necesitado, en el samaritano. Tengo sed, Señor, de encontrarme verdaderamente contigo. Y en este tiempo en que tú sales en mi camino, que debías tu camino para encontrarte conmigo y con todos los que me están escuchando y los que me van a escuchar después, yo te pido, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador y fiel a tu promesa
de donde dos o más se reúnen, tú estás en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, por las familias, por los enfermos, por los que están sufriendo, especialmente por los que hemos recibido pedidos de oración. María del Carmen, Otaglia, José, Ignacio, en fin, Señor, tantas personas, por el Padre Pedro, tantas personas, Señor, que en este momento están sufriendo. Te pedimos, Señor, tengas misericordia, que a través de nuestra fe seamos como esos paralíticos, como esos amigos del paralítico que abrieron el techo para ponerte en su presencia, Señor. Y te ponemos hoy en su presencia, Señor, estos enfermos, los que están sufriendo, Señor. Te pedimos que tu mano misericordiosa y poderosa, Señor, derrame espíritu de vida, porque tú mismo eres la resurrección y la vida, Jesús. Yo he experimentado tu presencia de resurrección y vida, de Dios verdadero. Y te pido, Señor, que con esa exaltación de tu santo nombre, de tu santa sangre y por tus santas llagas, hoy todos los enfermos, Señor, reciban, Señor, el consuelo de que tu santa y perfecta voluntad se haga en su vida, Señor. Te pedimos que tus manos misericordiosas se posen en este momento espiritualmente sobre estos enfermos y que si es tu santa y perfecta voluntad, Señor, que les salves, les sanes y les liberes, que se haga tu voluntad en su vida, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos que están en los grupos de oración, los que hoy no pudieron conectarse porque hoy tuvimos realmente muchos inconvenientes que creemos ya que es por de a propósito, ¿verdad? Hay mucha gente, hasta los mensajes, hasta las invitaciones hoy fueron censuradas. Hay mucha gente que no recibió la invitación ni por ninguno de los medios. También tuvimos problemas en el canal de YouTube, también tuvimos problemas en las conexiones, también en la energía eléctrica y en fin. Pero sabemos, Señor, que tu palabra no puede ser atajada, tu espíritu no puede ser retenido y tu mensaje, Señor, no va a volver a ti sin dar frutos de amor y de esperanza. Les pido a los hermanos que están aquí si quieren hacer alguna pregunta o pedir una petición especial de oración en este momento para conectarnos. Te pedimos por Héctor, por Francisco José. Señor, te pedimos que en este momento tu espíritu llegue a alcanzar, Señor, la paz, el consuelo, que pueda, Señor, consolar en este momento en verdes praderas, en aguas tranquilas. Señor, que cada uno viva este tiempo que le toca vivir con tu presencia, mi Dios misericordioso. Gloria a ti porque eres bueno, porque eres amoroso, porque cumples todas nuestras peticiones y porque tú eres el Dios del amor y de la misericordia que quiere el bien y la prosperidad y la paz para cada uno de sus hijos. Por eso te rendimos honor y gloria por siempre, Señor. No tengo pedidos más, no tengo preguntas también. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios de la divina misericordia, un ratito,
Acá me llega un pedido por la salud, especialmente de Mirta Jalil y de Estela. Te pedimos, Señor, en este momento, de nuevo, Señor, abusando de ese manantial de agua viva, ese espíritu infinito de amor. Te pedimos por esta hermana, Señor, por Mirta y por Estela, que llegue, Señor, a ellos el consuelo de tu espíritu y que se haga en ellos según tu santa y perfecta voluntad. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor le muestre su rostro, le haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor les dé la paz a ustedes y a su familia. Ánimo, fuerza, fe. Esta Navidad es la mejor Navidad porque vamos a vivir como Jesús, como Dios quiere que vivamos su Navidad en espíritu y en verdad. Que Dios le acompañe en esta semana y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves por la gracia de Dios. Que estén bien y que permanezcan en la paz de Jesús en sus corazones. Chao, chao.